Muy bien. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Hoy tenemos un día fresquito, yo casi traigo campera. Vamos a ver qué nos depara hoy la clase. Somos pocos, pero buenos. Bueno, hoy seguimos con el capítulo 5, que de qué hablaba. Bien. Y tenía 3 características, como Dios se encargaba de su creación. ¿Cuáles eran esas 3 características? Como Dios obraba. No. Las 3 características son la preservación, la concurrencia y el gobierno. Esas 3 características son como Dios ejerce la providencia. Su providencia está marcada por esas 3 características. La preservación, Dios preserva todo lo que ha creado para que continúe siempre de la misma manera. La concurrencia quiere decir que Dios coopera, colabora con su creación para que haga de acuerdo a cómo está diseñada por Él cada una de las cosas. Y su gobierno es que Él dirige las acciones y Él manda todo lo que ha de ocurrir y de qué manera ha de ocurrir. No es una dictadura, pero es un gobierno de parte de Dios en su soberana omnisciencia. Él sabe cómo deben actuar cada una de las cosas en cada momento. Y así lo debemos entender nosotros. Nosotros anteponemos siempre ante las acciones que ocurren de determinado tipo en el mundo, las catalogamos de alguna manera y siempre decimos esto es algo bueno, esto es algo malo, habíamos hablado de eso, y Dios no obra de esa manera. Dios dice que todo lo que hace Él es bueno, y es bueno en gran manera. Acuérdense, cuando creó al hombre, dijo que era algo bueno, muy bueno, y después en un momento pasa a decir que algo no andaba bien. Dice, no es bueno. ¿Qué es lo que no era bueno? Que el hombre estuviera solo porque es un ser relacional. Para eso fue creado, para relacionarse ¿con quién? Con Dios, con su creador. Y su creador con el hombre. Después la historia dice que el hombre decidió tomar su propio camino y obedecer a sus propias leyes, y así terminamos, como estamos hoy. Caímos en pecado, Dios se separó de nosotros y tuvimos que recibir de parte de Él su misericordia para no irnos todos a la condenación. Pero bueno, habíamos dejado el último versículo que leímos de todo esto que venimos viendo, que es el subpunto 1.1. Habíamos leído el Salmo 119, versículo 68, que dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Ese es el último salmo que habíamos leído y con eso concluíamos el subpunto 1, apartado 1. Y quedábamos en comenzar el apartado 2 del subpunto 1, que dice en su infinito poder y sabiduría. En sus declaraciones de fe debe figurar así. En su infinito poder y sabiduría es el apartado 2. Y el apartado 2 tiene como referencia bíblica el Salmo 145, 11, que leemos. Dice,
la gloria de tu reino digan y alaben de tu poder. De tu poder, no dice de tu sabiduría, pero Proverbios 3:19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos ¿con qué? Con inteligencia. Bien, respecto al Salmo 145, David se refiere al más amplio significado de la palabra reino. Nosotros la palabra reino la podemos definir como el gobierno que ejerce alguna determinada persona, que sería en este caso el rey, el monarca, el autócrata, el que manda a todos en su sola humanidad. Pero ese tipo de reino es un reino perecedero, un reino que está asignado por un principio y un final, que si no es la vida del rey, es alguna enfermedad o es alguna destitución, etcétera, etcétera. Tiene un principio y tiene un fin. El reino al que se refiere David aquí en este salmo es el reino más amplio que pueda encontrar cualquiera cuando lee las Escrituras, es decir, el Dios, el Rey eterno gobernando sobre todo, antes de la creación y eternamente después de ella. O sea, es un reino que no tiene ni principio ni fin. Decir que es un reino eterno quiere decir que no tiene ni principio ni fin, que siempre fue. Por eso Dios se llama a sí mismo cuando se le presenta a Moisés en la zarza ardiente y él pregunta: ¿quién me envió? ¿Quién les digo que me envió? Dios le dice: yo soy, en presente continuo. O sea, Dios siempre es, no yo fui, no yo soy ahora y no sé si seré después. Yo soy, es un presente continuo. Así es el reino eterno, de la misma manera, es un reino continuo que no tiene principio y no tiene fin. Un reino perpetuo es otra cosa, es un reino que tiene un principio pero no tiene final, porque es para siempre. Pero el reino de Dios es un reino que es eterno, ni principio ni fin, desde antes de la creación hasta la consumación de todas las cosas. El segundo versículo bíblico es Proverbio 3:19, que dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y aquí Salomón, que es quien escribe, nos dice que la sabiduría es fundamental para toda la vida, porque por ella Dios lo creó todo, y por eso Dios define qué es la sabiduría también. Para el hombre la sabiduría, ¿qué sería? Según la Biblia, según la definición bíblica. Dice, el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor de Jehová, o sea, nosotros vivir siempre considerando a Dios como alguien superior y conociéndonos a nosotros mismos que somos delante de Dios, insignificantes criaturas. O sea, por eso debemos vivir todo el tiempo en el temor de Jehová. Eso es ser sabio. Ser sabio es considerar a Dios por lo que es. Y Dios la usó para crear el universo, esta sabiduría, nada menos. Cuán deseosos deberíamos estar de usarla para vivir en este mundo nosotros, ¿verdad? Así viviríamos bien, viviríamos no solo felices, sino agradaríamos a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro hacer. El tercer versículo que hace referencia a este apartado 2 es el Salmo 66, versículo 7. Salmo 66, versículo 7. Él señorea con su poder para siempre.
Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Está hablando de quién es Dios y qué consideración tiene para con su creación. Él señorea para siempre, eso es gobierno, el tercer punto de las características de cómo Dios se mueve, se relaciona con su creación. Señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan, vigilan, escudriñan sobre las naciones. Recuerden que estudiamos detalladamente todas las características, cómo Dios obra de acuerdo a sus criaturas, a su creación inanimada, sobre los animales, etcétera, etcétera. Y estaba también el apartado que estudiamos cómo Dios actúa sobre las naciones. Dios a las naciones le da un principio y también en algunos casos, en muchos casos, un final. Si podemos tomar como referencia la ciudad de Éfeso, por ejemplo. Éfeso tuvo un inicio, un crecimiento, un destacado crecimiento de la iglesia en esa ciudad, que fue la iglesia que pastoreó entre ellos el apóstol Juan, Timoteo, pero Éfeso hoy no es más que ruinas, desapareció. Entonces Dios marcó para Éfeso un final. Y sus ojos atalayan, dice el Salmo, sobre las naciones. O sea, Él vigila las naciones y observa todos los actos de los hombres. Y dentro de eso ve a los rebeldes. Y dice que los rebeldes no serán enaltecidos de ninguna manera. Los rebeldes suelen prosperar porque la gracia común de Dios hace que ellos puedan prosperar, puedan llegar a tener cierto poder sobre el hombre, como los gobiernos que tenemos en todos los países del mundo. Siempre hay un gobernador, también hay tiranías, y también hay gobiernos como el de China, por ejemplo, Corea del Norte, como el de Rusia, que son autocracias, que son únicamente dirigidas por un hombre, gobernados por un hombre a su voluntad. Eso es una tiranía abiertamente. Le dicen monarquía, pero en realidad es una tiranía porque el que está a la cabeza del gobierno hace lo que quiere y no consulta a nadie. Bueno, muchos gobiernos que se dicen democráticos hacen lo que quieren y no le consultan a nadie tampoco, pero bueno, no es el caso. No debería ser así. Dios, en la persona de Jesucristo, es el Señor desde siempre y para siempre. Y así lo confesará toda lengua algún día, como lo declara Pablo en Filipenses 2, 10 y 11. Dice el salmista con admiración que los ojos del Dios Trino observan las naciones, de entre las cuales tiene un remanente elegido por gracia para salvación, parte del cual somos nosotros. Y hace una clara distinción respecto de los rebeldes, quienes por su conducta van camino ¿a dónde? A la perdición, a la condenación continua. ¿Por qué? No porque Dios sea malo y los quiera mandar a condenación, sino simplemente porque ellos son rebeldes y eligen su propio camino. Y el camino del hombre que él mismo elige, fuera de la consideración de Dios, es siempre hacia lo malo, siempre hacia la perdición. Ese es el producto, el resultado del pecado en el hombre. El pecado en el hombre hace que el hombre siempre busque el camino torcido, siempre busque el camino torcido. Puede empezar bien, pero siempre en algún momento se va a desviar y va a agarrar, como yo digo siempre, para el lado de los tomates. Y no es el lugar que Dios quiere que tomemos, no es el camino que Dios quiere que tomemos. Entonces aquellos que por su conducta alimentan su propia rebeldía, su rebeldía personal para con Dios, van camino a la condenación. El hombre es responsable de sus actos.
totalmente responsable de sus actos frente a Dios. Bien, capítulo 5, subpunto 1, ahora vamos al apartado 3. El apartado 3 dice que sostiene, dirige, dispone y gobierna. Por eso les decía que tengan en cuenta la preservación, la concurrencia y el gobierno de Dios, porque eso engloba todo el accionar de Dios. Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna. En esta afirmación podemos ver en toda su plenitud al Dios amoroso e inmanente, el Dios cercano que se ocupa de su creación y muy especialmente de sus hijos. Ese Dios trascendente y todopoderoso que describimos se manifiesta como el Creador y Padre amoroso que sostiene la vida. Dirige con sabiduría, dispone las cosas para lograr sus fines y gobierna con total autoridad, evitando el caos que resultaría de no intervenir con su gracia sobre la creación que cayó en pecado y se desbarató completamente. O sea, el pecado en el que cayó Adán a causa de la conducta de Eva y de su propia decisión, afectó a toda la creación, no solo los afectó a ellos y no solo afectó al ser humano, sabemos que afectó a toda la creación. Y este mundo sería algo que no podríamos reconocer si hubiera permanecido tal cual la creación fue hecha por Dios. Pero esta es una creación que está caída. Estamos viviendo en una creación caída, en una creación que está sufriendo todos los efectos del pecado. El apartado 3 tiene varias citas bíblicas, de las cuales vamos a ver algunas. Hebreos 1:3, Isaías 46, versículos 10 y 11, Daniel 4, 34, 35, Salmos 135, versículos 6, Hechos 17, 25 y 28, versículos 25 al 28, Job 38 al 41. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria e imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se está hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y su misma sustancia. Acuérdense que Dios es un Dios que no es una persona, sino es un ser en tres personas. Y cada una de las tres personas comparten la misma sustancia, son la misma sustancia, son lo mismo, pero no tienen el funcionamiento de cada una de las personas de la Trinidad, no es el mismo, cada uno tiene una función diferente. Por ejemplo, cuando Jesucristo asciende, Jesucristo junto con Dios el Padre envían al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, para que fuera el Consolador nuestro que quedaba en reemplazo de Él, que tenía que irse a sentar en la majestad de las alturas a la diestra del Padre, figurativamente. Entonces, así actúan las tres personas de la Trinidad. Cuando vimos la creación lo vimos claramente a esto, vimos que Dios es el que decide la creación, decide crear, qué crear y cómo crearlo. Y quien ejecuta todo el proceso de la creación, ¿quién es? Dios el Hijo, en la persona de Jesucristo, es quien hace todas las cosas, lo dice Juan 1:1. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Declaró
el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12, y en 2 Corintios 4 y 6, Pablo enseña a los corintios la verdad acerca de la ceguera espiritual de los hombres no regenerados por Dios, de estos que hablábamos, de estos rebeldes que hablábamos hace un ratito, los cuales están a merced del maligno, cegado en sus tinieblas mortales. Dios cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que ellos no vean la luz del Evangelio. Satanás impide que la luz de Cristo resplandezca en los perdidos, los cuales, dejados a su propia voluntad, aman las tinieblas. El hombre perdido, el hombre sin Dios, ama las tinieblas en las que se encuentra, y para él son luz. Y huyen de la luz verdadera, como dice Juan en Juan 3, 19 y 20. Vamos a leerlo porque es interesante que podamos leer la palabra de Dios. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, dice Dios, dice el Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es el hombre sin Dios. Sus obras son malas. Ahora vamos a la palabra sustenta, que es la que encaja dentro de lo que estamos viendo. Sustenta el universo y todo lo que contiene, como vimos, es sustentado todo el tiempo por la palabra poderosa y eficaz del Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es quien sustenta todo lo que Él mismo creó. Colosenses 1:17, vayan a Colosenses 1:17 y van a leer una de las Colosenses, hermoso. Y Él, nuestro Señor, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a leer desde el 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos implícito aquí el concepto de movimiento o progreso también. ¿Por qué? Porque Jesucristo encamina todas las cosas creadas hacia la consumación de los propósitos de Dios el Padre hasta que Él vuelva y sea ya consumado el reino que ya ha sido inaugurado por Cristo cuando murió en la cruz, ya inauguró el reino. Falta que ese reino sea consumado. ¿Cuándo va a ser consumado? Cuando Jesucristo vuelva. Entonces, hasta este momento Jesucristo va sosteniendo su creación, pero en una especie de movimiento de avance. Va todo avanzando. Ustedes ven que las cosas cada vez se están poniendo peores. En el tema climático, en el tema político, en las relaciones de los hombres, de las naciones, etcétera, etcétera. Va todo moviéndose de acuerdo a la providencia divina hacia la propia autodestrucción. El hombre es un suicida. El hombre es un suicida, lamentablemente es así. Y lo único que quiere es la autodestrucción. Lo que está buscando es la autodestrucción. Él destruye la naturaleza, él destruye el equilibrio ecológico que Dios creó. El hombre destruye todo. ¿En afán de qué? De hacerse rico. O sea, esas riquezas que van a quedar todas en la tierra, cuando Él esté en el infierno, sus riquezas van a estar acá. Y otro es quien las disfruta, lo dice la palabra de Dios.
Segundo versículo que tenemos de referencia es Isaías 46, versículos 10 y 11, que dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ese es el Dios que tenemos, que además de providente, un Dios que provee, es un Dios soberano y que hace lo que Él quiere. Dios solamente es omnipotente y soberano, solamente Él. Y por lo tanto, únicamente es quien puede sostener, dirigir, disponer y gobernar absolutamente todo, como lo venimos viendo. Y es quien tiene en sus manos la preservación de todas las cosas, es quien puede actuar en concurrencia, es decir, cooperar con todas las cosas creadas de la creación, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerla que actúen como actúan y no de otra manera. Y finalmente solo Él es quien ejerce el gobierno sobre todas las circunstancias, no hay otro, como vimos el domingo próximo pasado, a fin de que no reine el caos. Dios lo hace a fin de que no reine el caos. El hombre crea caos, pero Dios trata de que no prospere. Daniel 4, 34 y 35, no vamos a comentarlo, simplemente lo voy a leer. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es bueno recordar esto siempre, a mí me gusta leerlo una y mil veces, porque Nabucodonosor era un monarca y era un soberbio, era alguien que no tenía en cuenta absolutamente nadie fuera de él, y no solo fuera de él, mucho menos sobre él. Él no consideraba a Dios para nada, él consideraba a todos desde él para abajo, desde su autoridad para abajo. Él era el gran Nabucodonosor, el que creó la Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, famoso por sus jardines, etcétera, etcétera. Y ese soberbio un día fue tocado, yo creo que por la uña del meñique de Dios, y lo transformó en un animal que vivió en el campo un buen tiempo, hasta que su razón le fue devuelta. Y cuando volvió en sí, ¿qué hizo? Alcé mis ojos al cielo, dice, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Ahí comenzó a considerar que había alguien superior a él, y no solo superior, sino que era el Altísimo. El Altísimo en hebreo, en la traducción del hebreo, significa lo más alto que alguien pueda estar o alcanzar, la estatura que alguien pueda alcanzar. Hasta ahí nomás el comentario. Luego tenemos Salmo 135, versículo 6, que dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, esto dice, no hay lugar en el cual Dios no actúe y haga lo que quiera. Es nuevamente un argumento ciertísimo de su absoluta soberanía y también de su omnipotencia. ¿Qué más podemos agregar a esta clarísima declaración que Dios hace de sí mismo? Dios hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere y con cada cosa creada.
y todo debe ser reconocido como bueno, agradable y perfecto. Yo sé que nosotros no lo consideramos así porque tenemos una gran dificultad para distinguir entre lo que es bueno, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a reiterar porque es algo que debemos tomar conciencia nosotros, que lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo es una cuestión de nuestro propio criterio personal. Entonces, cuando hablamos de Dios y de la obra de Dios, yo tengo que tener mucho cuidado en decir esto es bueno o esto es malo, porque es según mi criterio. Si ustedes buscan en la Biblia, Dios no va a tratar algo como malo porque sí, sino simplemente porque el hombre es el que hace maldad. Dios no hace maldad ni la piensa la maldad. Dios actúa, como ya vimos, a través del hombre, y el hombre es el que ejecuta su voluntad cuando Dios, ¿qué hace? Suelta su gracia, como en el ejemplo de Faraón. Dios reprime la maldad del hombre con su gracia. Cuando Él afloja un poquito la mano de su gracia sobre el corazón de las personas dan rienda suelta a lo que tienen adentro. Y lo que tienen adentro, lo que tenemos adentro, es malo, es muy malo. O sea, la gracia de Dios es la que hace que nosotros seamos personas que nos podemos tratar ahora como hermanos más, porque tenemos la guía del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, para poder no solo tratarnos bien, sino amarnos los unos a los otros. Pero la gente común, la gente sin Dios, la gente religiosa, pero que no tiene una relación con Dios, no es así. No tiene esa facultad, esa bendición de parte de Dios. Ellos se tratan mal. Y acá yo en Tucumán lo vi cuando llegué. Cuando llegué, hubo varias anécdotas que pasamos, que tenemos con Claudia, pero una de ellas es que uno mira a una persona y no sé el tiempo que tiene que transcurrir. Uno lo mire y de acuerdo a quién sea o cómo esté, cómo se haya levantado. ¿Qué mira vos? Se dice, ¿qué mira vos? Pero no, uno no lo hace con maldad, simplemente entonces el hombre y la mujer están predispuestos a tratarse mal. Te voy a ramiar, le dice, ¿viste? Te voy a ramiar. Qué sé yo, no sé, son cosas que yo las aprendí acá. No las practico ni siquiera el hablar, porque no me gusta, pero son cosas que dan, no es porque el tucumano sea malo, sea más malo que el porteño, que sea más malo que el santiagueño, ni nada por el estilo. Todos somos malos de la misma manera, pero nos expresamos de manera diferente, tenemos particularidades para expresarnos. No es que nosotros tucumanos, porque yo ahora también soy tucumano, nos tratemos mal porque sí, sino porque tenemos eso, tenemos esa maldad dentro. Entonces, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y la conclusión de esto es que cada cosa creada debe alabar a Dios, debe darle gloria a Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera, no solo bueno, agradable y perfecto. Así nos quite la vida de un ser querido, así nos traiga a nuestra vida una enfermedad. Él sabe por qué lo hace. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y el propósito de Dios, y lo revela la Biblia, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Pero el hombre no quiere, el hombre no quiere. Y como el hombre no quiere y Dios sabe eso, Él tiene que actuar llamando a las personas a la salvación. Por eso la elección de Dios. Por eso que la elección divina es un acto de amor
no es un acto de soberanía simplemente porque a Él se le antoja hacer las cosas y algunos los llamó a salvación. No, si Dios no hubiera llamado a los que llamó y está llamando y va a llamar hasta el día que Cristo venga, toda la humanidad completa se perdería, porque ninguno buscaría a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. Próximo versículo de referencia, Hechos 17, 25 al 28. Hechos 17, 25 al 28. Está Pablo en Atenas y dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, hasta acá vas a llegar, después morirás y vendrás a mi presencia, y de ahí yo veré dónde te mando. Eso es lo que dice Dios. Dios le fijó los límites de la habitación a cada uno de nosotros, nos fijó el tiempo de vida sobre esta tierra. Cuando Pablo habla de esta manera con los atenienses, que uno, si no conoce un poco la historia de ellos, tenemos que leer desde el versículo 24, cuando dice: el Dios que hizo el mundo, Dios sin preámbulos les dice ¿a quién? A dos clases de filósofos griegos, los epicúreos y los estoicos. Dos filosofías que estaban muy encarnadas, se puede decir, en ellos, que eran parte de ellos, de su vida. Y el epicúreo, por ejemplo, sostenían que la materia es eterna, que nunca pudo haber sido creada de ninguna forma. La materia siempre existió. Eso creían los epicúreos, de manera que dejaban a Dios aparte. No había Dios para ellos, sino que simplemente la materia era. Y los estoicos eran panteístas, por eso que le hablaba del panteísmo. El panteísta dice que Dios está en todas las cosas, por lo tanto Dios, todo es Dios. El banco donde están sentados ustedes es Dios, así que tengan cuidado cómo se sientan. Una hormiguita es Dios, una cucaracha es Dios, una rata es Dios. Para ellos todo es Dios. Y Dios está en cada una de las cosas. Dios era parte de todas las cosas y no había podido crear por iniciativa y poder propios nada. Para el panteísta es así. El panteísta también cree que las cosas son eternamente existentes, desde siempre. La enseñanza que Pablo aquí declara en Hechos 17, que habla con los griegos, Pablo les predica el Evangelio de una manera excepcional. Hay muchos que dicen que el fracaso de Pablo cuando predica en el Areópago, y no es así, no es un fracaso. Él les presentó el Evangelio y ellos decidieron no hacer caso, muchos de ellos, a la voz del Evangelio, pero algunos creyeron. Pero de todas maneras su responsabilidad fue puesta ahí, ante Dios, porque el Evangelio le fue predicado, y desde una perspectiva que empezó muy bien estructurada, que es esto, tratando a cada uno de los filósofos en su filosofía, cuando dijo: he observado que hay un lugar para el Dios no conocido, que ustedes adoran hasta el Dios no conocido, a ese Dios le vengo a predicar yo. Y desde ahí comenzó. Y cuando habla de la creación, el Dios que hizo el mundo, yo creo que los debe haber choqueado tremendamente y debe haber habido una murmuración muy grande, porque entre los epicúreos y los estoicos eran dos facciones muy grandes que habían,
Los otros que eran muy, muy grandes, de los cuales era Diógenes, Diógenes, uno de los principales predicadores, filósofos predicadores de esta, eran los... Bueno, tengo el cable cruzado ahí, no, se me debe haber cortado un cable. Ya me voy a acordar y les voy a decir. Bueno, los ejemplos con los que se respalda Pablo y la Biblia respalda lo que Pablo dice bíblicamente lo tenemos en Génesis 1:1, Salmos, no los vamos a leer a cada uno de estos, ¿no? Salmos 146, 5 y 6, Isaías 40, 28, Jeremías 10, 12, 32, 17, Jonás 1, 9, Zacarías 12, 1, Efesios 3, 9, Colosenses 1, 16, Apocalipsis 4, 11 y 10, 6. Vamos a leer Jeremías nada más, Jeremías 10, 12 y 32, 17. Jeremías 10, 12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió todos los cielos con su sabiduría. Y 32, 17 de Jeremías: dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Esos dos vamos a leer nada más, para que tengan una idea de cómo Dios, a través de su palabra, respalda todo lo que Pablo decía y predicaba a estos rebeldes que eran los estoicos y los epicúreos. La facción filosófica a la que pertenecía Diógenes eran, recién me acordé y ya se me volvió a escapar, pero ya les voy a decir. Los cínicos. No me salía porque era algo que lo usamos nosotros habitualmente cuando nos referimos a alguna persona. Este es un cínico, le decía. Bueno, al ser un cínico, dice que Diógenes andaba con una lámpara a la luz del día. Y si alguien le preguntaba, andaba desnudo, totalmente desnudo, ¿no? Andaba con la lámpara y decía: ¿qué hace con esa lámpara si es de día? Estoy buscando un hombre. Él se refería a un hombre de verdad. O sea, para él no existía el hombre de verdad. La definición de lo que era un hombre no encajaba dentro de lo que él pensaba que era un hombre. Y el cinismo es eso. Está hablando con una persona, con un macho de la especie humana, y dice: estoy buscando un hombre. ¿No ha visto usted un hombre? Eso es ser cínico. Por eso tomamos nosotros el nombre de esa filosofía de los griegos. El otro versículo bíblico no lo vamos a describir, pero es Job 38 al 41, es todo un tramo largo del libro de Job. En 3 capítulos habla acerca del Dios trascendente y todopoderoso Job, y a la vez que inmanente, en su inmanencia también lo nombra, y dice que él gobierna amorosa y sabiamente sobre su propia creación. Ese es el resumen de lo que Job habla en estos 3 capítulos. Así que vamos a pasar ahora al subpunto 1, apartado 4, que dice la declaración de fe: a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Mateo 10, como referencia, Mateo 10, 29 al 31, lo vamos a leer
Mateo 10, 29 al 31. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, valéis mucho más que ellos, vosotros que muchos pajarillos. Pablo dice que todas las criaturas, desde la más grande hasta la más pequeña, cuando hablamos de la preservación que hace Dios, la hace sobre sus criaturas, desde la más grande, desde el pajarillo más pequeño, desde el gorrioncito, desde el colibrí, hasta el elefante. Nadie se escapa de su poder y de su cuidado. Dice que ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento, quiere decir, de vuestro Padre. Depende de la versión que leamos. O sea, sin que vuestro Padre lo permita. O sea, yo no es que salgo de casa y mato 10 perdices en un acto tremendo de hombría, agarro una escopeta del 16 con munición del 4, del 5, y mato un pobre pajarito que no cabe en una mano, en ese acto terrible de hombría y de valor inusitado, y Dios no se entera, Dios se entera, Dios sabe, y Dios es quien pone la perdiz ahí para que yo la mate y después reflexione. El día que yo salí de casa con mi tío, él me dio un rifle de aire comprimido. Y yo vi un pajarito y no sabía ni qué era, pero le apunté, le tiré y lo maté. Y fue la última vez que usé un rifle de aire comprimido para dispararle a un animal, porque cuando lo vi era un hornero y me dio mucha pena, terrible, tremenda pena, haber hecho semejante barbaridad con alguien inocente. Además que no era para comer. Si hubiera sido para comer es otra cosa. Pero matar por matar, como hacen todos esos que van a cazar perdices y liebres, porque yo los he visto. Tenía mis primos que eran fanáticos de la caza, tenían perros de caza, perros galgos, para cazar liebres, y la mitad de lo que traían de la casa se les podría. Lo tenían que tirar, lo tenían que enterrar, dárselo a los perros, porque no lo comían ellos. Para ellos era un deporte. Para ellos era sacarse esa cosa que tenían adentro, esa maldad que tenían adentro, descargándola sobre pobres animales que no tienen nada que ver. Pero Dios sabe lo que el hombre hace y por las razones que el hombre lo hace, y de ello tendrán que dar cuenta algún día. Es todas las cosas, desde la mayor a la más pequeña que dice la declaración de fe, están en el perfecto conocimiento y control de nuestro Dios. Ese es el único versículo que tiene el apartado 4. Ahora vamos al apartado 5. El apartado 5 tiene 3 versículos. Proverbios 15:3, Salmo 104, versículo 24, y Salmo 145, versículo 17. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿qué? A los malos y a los buenos. Dios está mirando a los malos y a los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Si no hay bueno ni aún uno, si no hay quien entienda, si no hay quien busque a Dios, los buenos son los justos, los que han sido justificados por Dios. A eso los mira Dios, somos nosotros. Y los malos es el resto de la humanidad, los malos y los buenos. Salmo 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría.
La tierra está llena de tus beneficios. Cuán innumerables son tus obras. ¿Alguien puede contar las obras de Dios? Nadie puede contar las obras de Dios. Puede ver maravillas de todo tipo. Hay quienes les gusta observar los paisajes, hay quienes les gusta estar en el mar, inclusive navegar, inclusive bucear por debajo del mar, y debajo del mar, en ciertos lugares donde el agua lo permite, hay tal claridad que es un mundo subacuático, es un mundo en el cual las personas se maravillan de ver lo que hay debajo del agua, todo creación de Dios. No solo los peces, sino los animales inanimados como los corales, por ejemplo. Y había una serie hace muchos años que se llamaba Casa Submarina. El que tiene más o menos mi edad ya la debe conocer, pero yo creo que la mayoría de los que veo acá no la deben haber visto nunca. Era un buceador y mostraba las maravillas que hay, lo mismo que las series de Jacques Cousteau, las maravillas que hay debajo del mar. Es impresionante. Hay otros que les gusta disfrutar de la montaña, hay otros que les gusta disfrutar de la nieve. Y bueno, hay gente que le gusta de todo. El que le gusta la nieve, no sé, le gusta la nieve, a mí no me gusta. Pero la montaña sí puede ser. El río está por ahí nomás en la orilla. Yo nací para la tierra únicamente. No soy pez para nadar, no soy ave para volar. Soy un animal rastrero, un animal que camina, que se desliza por este mundo como puede. Pero bueno, todas esas obras las hizo Dios para que las disfrutemos nosotros. Y dice el salmista que las hizo con sabiduría, como veíamos hace un ratito. Todas ellas con sabiduría. Y la tierra está llena ¿de qué? De tus beneficios, porque esos son beneficios que Dios dio al hombre. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio una sola tarea, que lo labrara y que lo guardase. En realidad le dio dos tareas, que a los animales le ponga nombre y después que labrara y guardase, o sea, que cuidara el huerto en el cual lo había puesto. Y parece que el hombre se cansó de hacer el trabajo que Dios le dio y cayó en pecado. Y dijo, yo ya me cansé de esto, voy a hacer otra cosa, voy a hacer lo que a mí me gusta y chao. Y Dios, como Dios cumple lo que promete, porque Dios no puede ir contra sí mismo, puso límites a la habitación del hombre, le puso fin a sus días y el hombre murió. Y todas las generaciones desde Adán hasta la actualidad nacieron, vivieron un tiempo y murieron y morimos. La gran diferencia está que al cruzar ese umbral de la muerte nos encontraremos con la cara de Dios o con el infierno. Depende de nuestra decisión respecto del Evangelio. Por eso que es tan importante es predicar el Evangelio como Pablo lo hizo, aún con esos griegos rebeldes que no querían saber nada y que tenían ya toda una filosofía de vida, dejando a Dios a un lado, totalmente a un lado. Vamos a llegar hasta aquí y vamos a dejar el apartado 5 que dice por su sapientísima y santísima providencia para el domingo que viene.